Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. XXXXXXXXXX. Patrocinadores oficiales. Lectores obsesivos, Laurel. Lector compulsivo, El Panecillo Imposible. Comisionado, Hip, Deadaddy, Lespork, Polemoduque. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíame un mensaje privado para obtener más información o únete a nuestro servidor privado para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias. Déjame un comentario para decirme si te gustó o en qué puedo mejorar. Enlace aquí, donde se pueda ver. /2uscan. Segundo enlace aquí, elimine, y debería funcionar. D, y barra, ftfub. Beta, S. XXXXXXXXXX. Solicitado por Laurel. XXXXXXXXX. De vuelta por demanda muy particular, jajaja, gracias Laurel. XXXXXXXX. El reactor del distrito estaba construido en un edificio imponente que se extendía, por lo que podía ver, desde el suelo hasta la superficie. Allí, le dijeron, habría un acceso a la superficie y una plataforma de aterrizaje. Un lugar estandarizado y especificado para que las aeronaves descargaran polvo para alimentarlo y cargaran contenedores vacíos para transportarlos de regreso a Vale. Y, por lo que podía suponer dada la naturaleza de Mountain Glen, probablemente una excusa conveniente para una columna de soporte resistente del ancho de un rascacielos y cerca de eso en altura. Lo cual fue inteligente. Tenían una vista decente del lugar desde 2 cuadras de distancia y se refugiaron en el 5º piso de un viejo y casi derrumbado complejo comercial que se elevaba en espiral hasta la mitad de la altura del sistema eléctrico del distrito. Casi todo lo que había encima de ellos era solo escombros, que se inclinaban hacia ambos lados hasta el nivel de la base, piso tras piso en ruinas. Lo que los dejaba en el medio, como si estuvieran arrodillados en una habitación oculta en la cima de una pirámide de algún tipo. Mientras, debajo de ellos y entre su pequeño escondite y el edificio, Grimm deambulaba de un lado a otro. 31, gruñó, arrodillándose ante el agujero en la pared que estaban usando como ventana. Era lo suficientemente grande como para que pudiera sacar la cabeza, si quería, pero no más. Se dio la vuelta, miró hacia la habitación y dijo, no he visto entrar a ninguno más. Bien, asintió River, recostándose contra la pared al lado de la parte superior de la escalera que habían subido para llegar al pasillo en el que todos descansaban. Se dio vuelta para mirar hacia abajo, en ruinas, y dijo, de todos modos, no quiero tener que abrirme paso entre tantos. Podríamos ir por los tejados, sugirió, señalando la calle con un movimiento de cabeza. A media cuadra de allí, podemos escalar un edificio en ruinas. Cayó sobre la calle, así que sirve de puente para llegar al siguiente piso, más o menos. Entraremos en un solo edificio, suspiró River. Pero ¿hasta dónde llegaremos con eso? Al otro lado de la calle, respondió con franqueza. Desde allí encontraremos nuestro camino. El callejón podría funcionar después, dijo uno de los otros, tendido en el otro extremo de la escalera, con la cabeza y los hombros apoyados en una puerta que había volado por los escombros desde el interior. Sería un problema mantener la dirección, pero siempre podríamos no ir, sugirió Serlean en voz baja. ¿Qué ganamos yendo allí? Es un punto estratégico, explicó River con sencillez. Los Fauns van a tener tripulación allí, para mantener las luces encendidas. El calor. Quizás incluso podamos detectar otros lugares donde están anidando, dijo el hombre de antes, acomodándose en su lugar que parecía cómodo. Rastrea la distribución de energía desde la sala de control y detecta los puntos calientes. 9 de cada 10 veces, eso será un nido de ratas. ¿Nido de ratas? Campamento de faunos, explicó River, volviéndose para mirarlo y frunciendo el ceño profundamente. Vieja jerga. Suspiró, volviéndose para vigilar el camino de abajo. Y se preguntan por qué persiste este conflicto, murmuró Guiding Light, directamente en su oído. Él asintió, muy suavemente, y su espectro tarareó cansinamente. Ah, bueno.
Tal vez esta pequeña aventura termine pronto, y podamos dejar atrás a estos atlesianos. Suena como un plan. ¿Qué fue eso? Hablo solo, respondió a la mujer sin siquiera volverse para mirarla. Ignórame. Está bien, suspiró, se puso de pie y se acercó para arrodillarse en el pequeño mirador que había junto a él. Él se movió un poco, lo suficiente para dejarle ver, y ella frunció el ceño bajo su casco. Se inclinó y se dio vuelta, mirando hacia la calle, y suspiró de nuevo. Como si odiara estar de acuerdo con él cuando se retiró y dijo: Cerulean tiene el mejor plan. 15 minutos para descansar, revisar el equipo y luego rodearemos la parte trasera de ese edificio de apartamentos y lo usaremos para cruzar. Y en silencio. Sí, señora, gritaron los otros soldados mientras ella se giraba y se apoyaba contra la pared. Tú también deberías descansar, le dijo. Ya hemos corrido un par de cuadras y tú ya has peleado con más de un green. Estoy bien. Intentar parecer duro es una buena manera de... Conozco mis límites mejor que tú, gruñó, volviéndose para mirarla con tanta dureza que ella se estremeció, solo un poquito. No por miedo, por supuesto. Era una soldado, un tono firme no la asustaría, obviamente. Pero por sorpresa. Definitivamente. Ignorándola, se volvió para observar a los Grimm y frunció el ceño. Están empezando a ponerse nerviosos ahí abajo. Se giró para mirar por la ventana, suspiró cansadamente con resignación, luego frunció el ceño un poco más y regresó a su lugar de descanso, con el rifle cruzado en el pecho, y gruñó. Bueno, supongo que te dejaré hacer lo que quieras. Consideró responder, por un momento, pero... Era mejor no molestar a los Grimm, decidió. XXXXXXXXXX. Dentro, el complejo de generadores estaba húmedo y caluroso y casi brumoso, con un rugido sordo y vibrante que retumbaba en un tono que le dolía en los oídos. Su aliento apestaba lo suficiente como para molestarla detrás de su máscara prestada, pero la experiencia le enseñó que era solo el polvo que ardía. El polvo rojo, por impuro que fuera, ardía sucio y dejaba el nivel inferior por el que pasaba cubierto de humo. También le rascaba la garganta y esa misma experiencia le dijo que le dolería la garganta al día siguiente. Si ella llegara allí. Date prisa. Escuchó un gruñido de barítono mientras atravesaba una puerta y entraba en un almacén casi vacío con una puerta en el otro extremo que conducía a un pasillo que daba vueltas alrededor de los generadores a ambos lados. Vanessa estaba de pie junto a la última docena de colmillo blanco, apilando y atando las últimas cajas de suministros en un carrito con ruedas, y gruñó. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Antes de que aparezca Atlas. Entendido, jefe, respondió uno, agarrando el asa de uno de los carros y haciéndolo girar. Voy a sacar este ahora mismo. Bien, asintió Vanessa, se dio la vuelta al verla acercarse y suspiró profundamente. Has vuelto. Lo soy. Ninguno de los dos quería volver a verse, pero ella dejó caer el viejo pergamino que llevaba en una de las cajas y frunció el ceño. Me dieron un golpe mientras estaba allí. Beowulf lo rompió. Reemplazables. Las personas no lo son. La miró y la pregunta fue clara. Los traje a todos de vuelta, bien, salvo algunos rasguños y sustos. A los niños les vendría bien descansar un poco, pero, bueno, están esperando en el piso 8, dijo, cruzando los brazos y echando la cabeza hacia atrás, por donde había venido, hacia donde estaban las escaleras. El ascensor también, pero, con todo lo que estaba pasando, nadie los estaba usando, excepto para llevar los carritos con las cajas de dust hacia la superficie. Buen trabajo. Asintió, hizo una pausa y suspiró. Gracias. Eso parecía doloroso. No hagas que esto sea más difícil de lo que tiene que ser, espetó Vanessa con vehemencia, dándose la vuelta y sacando su propio pergamino. Vigilante 4, informe. ¿Cómo es la ruta hacia el viejo puente de apartamentos? Nadie respondió hasta que pasaron unos segundos y una mujer preguntó, con pánico en sus palabras. 4. ¿Estás ahí? 4. Franklin, responde la maldita línea. Sara, espetó Vanessa, cálmate. Pero... Blake, gruñó, cerrando el pergamino y volviéndose hacia ella, apoyándose en las cajas que estaban a su lado e inclinando ligeramente la cabeza. ¿Puedes dirigirte al puente de apartamentos?
Un par de cuadras por allí, señaló, puesto de vigilancia. Necesito saber si los equipos de tierra están despejados para hacer una carrera. Está bien. Ella asintió. Después. Depende, se encogió de hombros. Si los tiene Grimm, mátalos. Si los tiene Atlas, no los matarás, obviamente. Entonces, escápate. Se encogió de hombros. En ese caso, es demasiado tarde para que, los disparos, silenciados a través del concreto, atrajeron su atención y se giró hacia ellos. Vanessau, que tenía más experiencia con Faunus, cuya audición era superior, inmediatamente se quedó en silencio y preguntó: ¿qué? Balazos. Grimm. Pasó un segundo y más disparos resonaron por las paredes y el suelo. No, sacudió la cabeza. Viene de afuera y de adentro. Así que... no es solo la primera línea, gruñó Vanessau, sacudiendo la cabeza y volviéndose hacia el fauno que todavía estaba trabajando en reunir el último dust, apresurándose ahora tanto como podían con los botes de dust. Olvídalo. Coloca cargas y vete. Pero... hazlo, gruñó, volviéndose hacia Black y sacudiendo la cabeza. No vas a ayudarme. No puedo. No lo haré, gritó Vanessau. Vete. Vete. Ella asintió y se dio la vuelta, trotando mientras el hombre gritaba órdenes en su pergamino. Ya había planeado su salida y subió las escaleras casi de 3 en 3, mientras se dirigía al 7º piso, un tramo de habitaciones donde las paredes habían sido derribadas y el fauno no se había atrevido a acampar. Desde allí, podría escabullirse hacia Mountain Glen y regresar por donde había entrado, a través de un viejo ascensor de servicio. Pero, cuando se inclinó para bajar por una vieja escalera de acceso, sintió que todo el edificio temblaba justo encima de ella. En el 8º piso, se quedó paralizada, con la mano temblando alrededor de uno de los viejos y debilitados peldaños, y se mordió el labio hasta que le dolió. Ya había hecho suficiente, lo sabía. El colmillo ya se llevaría a los niños de camino a la superficie, luego a Menagerie. Debería irse, volver a Vale para encontrar un hotel en el que pudiera encontrar excusas para quedarse. Quedarse allí era una estupidez. Más estúpida que cualquier cosa que hubiera hecho por. Encima de ella, una pared explotó en arcos de electricidad, cubriéndola con escombros y ella siseó. Explosivos. No, los explosivos de Atlas no dejaban rastros de electricidad como ese. Lo que significaba... cazador, el fauno no podía mantener a raya a un cazador el tiempo suficiente para que los demás escaparan. Y si Atlas los atrapaba, se levantó y gruñó detrás de su máscara. Maldita sea. XXXXXXXXX. Cerulean se abalanzó cuando otro soldado de colmillo blanco con un uniforme andrajoso vino a por él, blandiendo su espada salvajemente. La espada pasó por encima de la cabeza del guardián, cuando se acercó y golpeó con el hombro el esternón de la mujer, usando su peso, con toda su armadura, para empujarla contra la pared detrás de ella con tanta fuerza, que ella se golpeó contra ella y se desplomó, gimiendo. Un segundo llegó detrás de él y giró por la cintura, golpeando su máscara con el codo con la fuerza suficiente para romperla y arrojando la cabeza y los hombros hacia atrás mientras sus pies intentaban llevarlo hacia adelante, lo que lo hizo girar por el aire mientras se desplomaba sobre la primera mujer y el pasillo se sumió en un tenso silencio. Aparte de un rugido sordo, distante y retumbante, Guiding Light le dijo que provenía del generador. Despejado. Gritó, girándose hacia la puerta que daba a la habitación a la que habían logrado llegar por el exterior en ruinas antes de toparse con un soldado fan. El equipo salió casi antes de que él terminara de hablar, dividiendo su unidad a ambos lados y apoyándose contra las paredes mientras River ocupaba el centro. El pasillo terminaba y se dividía a unos pocos pies de distancia, yendo hacia ambos lados, y dos soldados se movieron para mirar por las esquinas, mientras River se acercaba a él y fruncía el ceño, mirando entre él y el fauno caído. Antes de que pudiera preguntar cuál era el problema, ella suspiró. Nos encargaremos del fauno desde aquí, dijo. Quédate en la habitación. Impide que los Grimm nos saquen. ¿No quieres mi ayuda? Preguntó, más desconfiado que en contra de la idea. No podía decir por qué desconfiaba, pero había un instinto extraño, en lo más profundo de su mente y un frío en sus entrañas, que lo preocupaba.
Tu trabajo es solo el de los Grimm, por lo que a mí respecta, respondió con frialdad, girándose para mirar a uno de los faunos cuando este gimió y se dio la vuelta, agarrándose las costillas. Ya hemos superado el de los Grimm, así que mientras nosotros hacemos nuestro trabajo, tú haz el tuyo. Cubridnos el trasero contra los Grimm. Necesitaremos una salida pase lo que pase, y si llega el peor de los casos, necesitaremos una rápida. Está bien, asintió y pasó junto a ella. Buena suerte. Gruñó ella, esperando a que él llegara a la puerta para añadir, al igual que los demás. LBT. Categoría 4. Solo tuvo medio segundo para considerar las palabras antes de que Guiding Light silbara. Guardián. 2 ráfagas de 2 balas cada una cortaron el paso al fantasma, que se dio la vuelta y sacó su cañón de mano por puro instinto. Esperaba a Faunus, esperaba una pelea. En cambio, se quedó paralizado, viendo cómo el rojo se extendía por el blanco de los uniformes de Faunus. Ya se había ocupado de Faunus. Ya lo había derrotado. ¿Qué? Sacudió la cabeza, algo caliente se estaba formando en él, de repente. Rugiendo desde su estómago mientras River se daba vuelta y fruncía los labios. Sacudió la cabeza, dejó caer el brazo que sostenía la pistola y sacudió la cabeza. ¿Qué hiciste? Objetivos de bajo valor. Respondió ella simplemente. No vale la pena extraerlos a través de los Grimm. Si tienes algún problema con eso. Por supuesto que sí. Gruñó. Los vencí. No eran una amenaza. ¿Cómo esperas que los protejamos durante todo el camino hasta la evacuación? Preguntó River con vehemencia. ¿Cuántos atlesianos deberíamos poner entre los terroristas y los Grimm? No valen la pena. Eso no depende de ti. Yo soy el oficial al mando aquí. Argumentó River, señalando hacia el lugar por el que habían entrado y salido. Literalmente, depende de mí. Si no pueden soportar que hagamos nuestro trabajo, entonces encuentren su propia salida. Pero te pagarán de todos modos, mercenario, suspiró River, chasqueando los dedos y aparentemente ordenando a los otros soldados que vigilaban el salón que se volvieran para mirarlo. Eso es todo lo que le importa a tu tipo, ¿verdad? Soy un guardián, casi dijo, antes de callarse y sacudir la cabeza. Protejo a la gente. No los mato en el suelo. No eres un soldado, mercenario, dijo River como si eso lo explicara todo, encogiéndose de hombros cuando él solo negó con la cabeza. Órdenes directas del general. Y si el general lo dice, lo hacemos. Ese es el trabajo. Estás loco. No, somos soldados y los buenos soldados siguen. Matarán a todos. Una mujer se interpuso de repente, se deslizó por la esquina detrás de River y saltó hacia el soldado más cercano. Aterrizó sobre sus hombros y lo derribó de cara al suelo, y lo golpeó en la cabeza 2 veces. Con la suficiente fuerza como para que no intentara levantarse. Uno de los otros se volvió hacia ella y ella se giró, levantando la pistola de golpe para dispararle 2 balazos en la pantorrilla y derribarlo también. Cualquier fauno demasiado pobre para la ciudad viene al colmillo. Siseó la mujer con orejas de gato mientras River se giraba para mirarle y levantaba su rifle. Hay niños en este piso. Familias. A Atlas no le importará. El fuego automático la empujó hacia atrás y ella se tambaleó, girando y rodando por la esquina mientras los atlesianos se reorganizaban y alternaban acribillando su esquina con ráfagas de fuego cortas y precisas. River dejó que sus soldados de pie pasaran de largo y gruñó. Cazadora. Mercenaria, te necesitamos o vamos a... Cerulean la tomó por la parte de atrás de su armadura y la giró, empujándola contra la pared con su brazo libre contra su garganta, y preguntó, ¿qué pasa con los niños? River se quedó en silencio por un momento, mientras uno de sus hombres se giraba hacia ella y ella decía, los sacaremos, por supuesto. Quería creerle, por supuesto, pero había visto cómo Vale trataba a los faunos. Había oído que Atlas era peor y había oído cómo hablaban de ellos. ¿Acaso consideraba que Colmillo Blanco y los faunos eran cosas distintas? ¿O eran lo mismo, a sus ojos? ¿A los ojos del general? Finalmente, sacudió la cabeza y dijo, no.
Una ráfaga de arma automática pesada se estrelló contra su cabeza y lo tomó por sorpresa, destrozando su barrera de luz mientras otra ráfaga lo alcanzaba en el costado y lo arrojaba hacia la pared exterior. Se dio vuelta y disparó a la armadura del hombre, esperando que se detuviera allí y lo derribara. En lugar de eso, atravesó y chocó contra algo que pasaba con un fuerte golpe de metal y se desplomó contra la pared y se deslizó por ella. Bastardo. Se dio la vuelta cuando la culata de un rifle se estrelló contra su casco y lo tiró a un lado. La atrapó cuando volvió a caer y se dio la vuelta, arrojando a River contra la esquina de la puerta, mientras la cazadora gritaba y salía corriendo de su escondite, derribando al último soldado contra la pared y girando, usando su peso para lanzarlo a través del pasillo antes de seguirla, con un machete en la mano ahora que había bajado su rifle. Se deshizo, pero no pudo seguir lo que hizo después de que River arrojara su rifle a la cara de Cerulean mientras él caminaba hacia ella. Él la apartó de un manotazo, pero ella ya estaba sacando su arma. Él levantó el arma por instinto para responder y ambos dispararon. Su casco se sacudió hacia atrás cuando dos balas atravesaron la esquina de su visor y el centro, rompiéndolo y arrojando vidrios sobre sus ojos. Gruñó de dolor, cegado por los fragmentos, y se giró para llamar a Guiding Light con una mano mientras disparaba a ciegas otras 3 balas en dirección a River. «Te tengo a ti», susurró el fantasma, cubriéndolo con una luz reconfortante y reparadora que le devolvió la visión al instante. Mientras desaparecía, el fantasma dijo: «Podemos reparar tu casco». Más tarde. Sin embargo, ignoró al fantasma y miró hacia abajo mientras River agarraba con ambas manos el agujero que le había abierto en la garganta. Ella gruñó mientras luchaba contra la hemorragia y él se arrodilló, tratando de alcanzarla mientras una mano caía. Él agarró por la muñeca la mano que ella intentaba usar para clavarle un cuchillo en el costado y suspiró. «¿Por qué?» «Soldiersh». Sigue, se quedó quieta, finalmente, y se deslizó hacia un lado cuando la mano de él cayó y el estómago de Cerulean se hundió. Se puso de pie cuando escuchó pasos que lo alcanzaron y se dio la vuelta, encontrándose con el rostro enmascarado del fauno de antes. Ella miró a River y luego se volvió hacia él y dijo: «Escuché tu argumento. Pensé que podía ayudar. XXXXXXXXXX. Estoy vivo», dijo, y su voz resonó en el aire. Y de algún modo, le recordó algo. Ella lo ignoró y escuchó mientras él se daba vuelta y preguntaba: «¿Qué hacemos ahora?» «Nos vamos», respondió ella, «no hay otros escuadrones cerca. Los fans se están retirando, así que simplemente, nos vamos, ahora». «¿No eres miembro?» «No. Yo solo», suspiró, sacudió la cabeza y se giró hacia el pasillo, moviendo las orejas ante el eco distante de unas pisadas. Probablemente Colmillo Blanco. Subiendo las escaleras, con pasos más pequeños y rápidos entremezclados. Que tenían que ser los pequeños. Ayudé a montar este campamento, hace mucho tiempo. No podía dejar que la gente buena que conocí aquí muriera por culpa de un puñado de personas malas, ¿sabes? Asintió. «Tú me guías, yo te sigo. ¿Cierto?» Ella asintió, se volvió hacia él y frunció los labios. Debían haberse conocido antes, entonces, recordó y murmuró. «En el aeropuerto. Lo lamento». «Estoy pensando en voz alta», respondió ella, sacudiendo la cabeza y dándose la vuelta. «Vamos». Era el cazador que acompañó al equipo cardinal en su misión antes de la brecha. Ella reconoció su voz ahora, incluso con el casco dañado. Se sacudió el riesgo de quedarse cerca de él y ser reconocida, se dio la vuelta y se arrodilló junto al hombre al que había disparado y se estiró para alcanzarlo. «Déjame ayudarte y nosotros». Un cuchillo raspó su aura y ella se tambaleó hacia atrás mientras él gruñía. «Vete a la mierda, animal». «No estoy», sacudió la cabeza. «Estoy tratando de ayudarte. Si Vanessa te encuentra. Si no quiere ayuda, déjalo». El cazador gruñó en voz baja, casi distante, de alguna manera. Ella se volvió hacia él y él simplemente hizo un gesto hacia el primer hombre que todavía estaba inconsciente y que ella había derribado. «Déjalos salir juntos». A ella no le gustó, pero... «Está bien». Ella asintió. «Vamos». Salir era más difícil ahora, con los Grimm agitados por los disparos y todas las fuertes emociones de los soldados.
Pero el sigilo era su elemento, y Cerulean, como se había presentado antes y volvió a hacer en silencio, cuando ella le preguntó, también era decente en eso. Los pocos Grimm con los que se cruzaron los despacharon fácil y silenciosamente, entre sus espadas y su hacha. Pero, incluso sabiendo de dónde lo reconocía ahora, no pudo evitar una extraña sensación a su alrededor. Uno que no podía identificar. Pero, finalmente, emergieron al borde del muro roto de Mountain Glen, justo donde ella se había colado, y se giró. ¿Conoces el camino de regreso a Vale? Bastante bien. Él asintió. ¿Y tú? Voy a seguir mi propio camino, dijo. Sin ofender, pero... Identidad secreta, adivinó sin demasiado entusiasmo, señalando su máscara y dándose la vuelta. Adiós entonces. Ella lo vio irse y frunció el ceño, volviéndose hacia Mountain Glen y tratando de acallar la culpa que ya se acumulaba en sus entrañas. Ustedes, idiotas, deberían haberme dejado ayudarlos. Pero ella lo sabía. No se puede obligar a un caballo a beber. Entonces se dio la vuelta y salió corriendo, rumbo a casa mientras el amanecer comenzaba a aparecer en el horizonte. Llegar a Beacon no era una opción, pero conocía algunos hoteles que estarían encantados de aceptar un soborno para decir que había pasado la noche allí. ¿Y quién cuestionaría que una cazadora quisiera pasar una noche en la ciudad? Y una parte distante de su mente se preguntó, ¿qué había sido ese extraño destello en el pasillo? Sabía que lo había visto, pero él no tenía luz. Déjalo pasar, gruñó ella, y el cansancio finalmente la atrapó. Tienes un día lo suficientemente largo como para no preocuparte por cosas raras como esa. Al menos por ahora. XXXXXXXXXX. Guiding Light flotó detrás de su guardián en silencio, por un tiempo. El sol estaba saliendo y se veía hermoso, pero el resucitado con armadura no parecía prestarle atención. Y podía adivinar por qué, dado lo que había sucedido. Entonces, después de un tiempo, dejó caer su capa y se deslizó a su lado para flotar hacia atrás. «Guardián, ¿estás?» «No quise matar a nadie», dijo en voz baja. «Solo te defendiste», dijo Guiding Light, intentando tranquilizarlo lo mejor que podía. «Pero, ellos eligieron su camino, y no era uno que tú sabías que estabas siguiendo. Y no se les podía permitir que siguieran su camino, supongo. Piensa en las vidas que salvaste», le dijo al hombre, «y sigue adelante para salvar más. Es todo lo que puedes hacer ahora». «Lo sé», suspiró Cerulean. «Solo que, necesito tiempo». «Está bien», respondió él. «Tienes tiempo». Y también dejó mucho que desear. Guiding Light ya llevaba siglos viviendo, y Cerulean también viviría. Era un punto bajo en su largo viaje, sin duda, pero nada podría robarles su mañana. Y toda la esperanza que venía con él. XXXXXXXXXX. Ella vino a ayudar. «Sí, jefe», dijo el pequeño fauno, sentado en una habitación que parecía abarrotada y mirando nerviosamente la pantalla. «Ayudé con la evacuación, lidié con algunos atlesianos, los limpiamos de la manera habitual y griega. Vanessa la dejó irse. Ya veo». Adam frunció el ceño, frunció los labios y se apoyó contra la pared de su camarote en el pequeño barco que había pagado para que lo llevara de Mistral a Vale. Entonces, Vanessa pensó que también podía traicionarlo. «Me ocuparé de esto personalmente», asintió, volviéndose hacia la pantalla y frunciendo el ceño. «Buen trabajo, Perry. N no se siente muy bien». Adam colgó y suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Odio a los llamados faunos, que son tan tímidos». Pero mientras fuera leal, Adam soportaría gente como Perry. Por ahora. Vanessa, sin embargo, necesitaba una consideración más inmediata. Antes de que más faunos pensaran que tenían derecho a ir en su contra también, sin pagar el precio. XXXXXXXXXX. Todavía necesito practicar peleando con varias personas armadas, jajaja. XXXXXXXXX. Calabaza anónima, Laurel. Su muerte es ambigua, pero en gran medida, simplemente murió allí. Los detalles se han dejado deliberadamente en silencio, por ahora. No puedo dejar de leer, por favor ayúdenme. Sí, me obligué a continuar, como puedes ver, jajaja. Rohan Voss. Oh, mira que lo hizo.
XD. Ella no sabe qué vio pero lo vio. Draco Oscuro. Si te cansas de ver gente negra, eres racista. Si te cansas de ver mujeres, eres sexista. Y así sucesivamente. Capítulo 22. XXXXXXXXX. Patrocinadores oficiales. Lectores obsesivos, Laurel. Lector compulsivo, El Panecillo Imposible. Comisionado, Hip, de Adadi, Lespork, Polemo Duque. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíame un mensaje privado para obtener más información o únete a nuestro servidor privado para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias. Déjame un comentario para decirme si te gustó o en qué puedo mejorar. Enlace aquí, donde se pueda ver. /2uscan. Segundo enlace aquí, elimine, y debería funcionar. D, y barra, fu. Beta, S. XXXXXXXXX. Solicitado por Laurel. XXXXXXXXX. Guiding Light no escuchó ni una palabra más de su guardián durante un día y medio de caminata. No hacia Vale, se dio cuenta después de las primeras horas. No hacia ningún lado, en realidad, se dio cuenta después de las segundas horas. En cambio, parecía que su guardián se contentaba con simplemente vagar por los bosques, en dirección al norte y luego al sur, al oeste y luego al este. Pescaba en los ríos, buscaba nueces y bayas y comía con moderación, lo que preocupaba profundamente a Guiding Light. Ya sea que necesitara comida o no para sobrevivir, Cerulean siempre había disfrutado cocinando sus comidas, comiéndolas, incluso encendiendo las fogatas. Ahora, sin embargo, esa luz parecía haberse atenuado. Si no se ha ido del todo. Ahora, cuando el sol se puso y Cerulean se apoyó en uno de los 6 árboles que había a lo largo del borde de la playa rocosa del lago a la que habían llegado, Guiding Light bajó para flotar a su lado. Y simplemente, miró el agua, donde las estrellas comenzaron a reflejarse lentamente y pequeños insectos curiosos iluminaban la noche con salpicaduras de verde y amarillo claro. Los árboles más allá de los bordes del lago eran escasos aquí, y Guiding Light pudo distinguir más insectos dispersos por todas partes. Son criaturas fascinantes, ¿no? Reflexionó en voz baja mientras las observaba flotar sobre el agua, donde algunas eran atrapadas por sapos que se deslizaban por la superficie y que a menudo caían presas de peces más grandes que las rodeaban. Utilizan una extraña combinación electroquímica en sus cuerpos para emitir luz. ¿Por qué? No lo sé exactamente, murmuró, sin mencionar que si estuvieran en Vale y Cerulean tuviera su pergamino puesto, simplemente lo habría buscado. Por más cierto que fuera, e igualmente inocuo, no quería que Cerulean se sintiera como si estuviera tratando de hacerlo sentir culpable de alguna manera. Una explicación probable es que se trate de una advertencia biológica de algún tipo. Tal vez una imitación de otra especie. O tal vez las coloraciones ligeramente diferentes sean especies separadas, y simplemente no las he examinado con suficiente atención. ¿Por qué no lo haces? Eso llevaría días, suspiró. Y, si son excelentes imitadores, dañan a criaturas inocentes por pura curiosidad. Tarareó Cerulean, mordisqueando un puñado de nueces tostadas que había recogido. Está bien. Hablando de días, Guiding Light se quedó en silencio, balanceándose hacia abajo y hacia un lado mientras se giraba casi por completo para encarar a su guardián. ¿Estás bien? Estoy, suspiró. Solo estoy procesándolo. ¿Puedo ayudar? No sé, gruñó, luego suspiró y extendió la mano para quitarse el casco. Debajo, se veía, exhausto. No tenía bolsas bajo los ojos, un guardián estaba más allá de eso, al menos, pero su barbilla y mandíbula estaban cubiertas de barba incipiente y su mirada era, distante, en cierto modo. En voz baja, continuó. Ni siquiera sé qué pensar. Acerca de... todo. Entonces, no solo lo que pasó. Y lo que había hecho, sin intención y sin querer o por cualquier otra razón. Dijeron que tenían órdenes, murmuró. Que solo las estaban siguiendo. Pero... solo seguía órdenes, dijo Guiding Light con voz oscura. Siempre el escudo del cobarde, escondido detrás de personas que sabían que estaban equivocados cuando lo hacían, pero nunca les importó. ¿Hablas por experiencia? Un poco.
Los militaristas eran lo que eran, al fin y al cabo, sin importar el tiempo ni el lugar. La historia de mi mundo es, como ya te he dicho, larga, llena de historias y llena de gente así. La verdadera tragedia, en mi opinión, es que pase lo que pase, sigo viendo las mismas tendencias. Los mismos odios, las mismas tragedias, los mismos errores. Todos con caras diferentes, por supuesto, pero ¿qué hacemos entonces?, preguntó en voz baja después de unos largos momentos de silencio. ¿Simplemente darnos por vencidos? No, Guiding Light descartó la idea, moviendo el cuerpo de un lado a otro de manera significativa, en una pantomima lo más parecida posible al gesto humano. Hacemos lo único que la gente como nosotros, en situaciones como estas, puede hacer. ¿Vas a hacerme preguntar? Seguimos avanzando, dijo Guiding Light con voz alegre, mientras se daba la vuelta para observar a los pequeños insectos que revoloteaban por sus vidas y a todas las demás criaturas que los rodeaban. Hacia la siguiente misión, el siguiente trabajo, la siguiente aventura, supongo que es una buena palabra. La siguiente persona que necesita ser salvada. Porque ese es nuestro deber. Llevar tanta luz a la oscuridad como podamos reunir. Su guardián permaneció en silencio durante un largo rato después de eso, observando las luces de los insectos y, cuando la noche cayó por completo y las nubes se despejaron un poco, las estrellas. Sin embargo, Guiding Light le permitió tener su paz y tranquilidad. Comprendió que su guardián era un tipo un poco más tranquilo que otros, y se había acostumbrado cada vez más a leer cuando estaba pensando. Y comprendió que, a menos que realmente se enredara como lo había estado, insistir en el asunto no le haría ningún favor. Finalmente, se dio la vuelta y Cerulean sacó su pergamino y, por fin, lo encendió. Pasaron unos segundos mientras se iniciaba, se conectaba y, en general, ejecutaba sus secuencias de inicio. Finalmente, sin embargo, Cerulean se rió entre dientes y suspiró. ¿Cómo es que tengo 100 mensajes? Me imagino que alguien los envió. Guiding Light se rió entre dientes, flotando alrededor para mirar por encima de su hombro el pequeño dispositivo. La mayoría de estos son del joven Adele y Crow. tarareó Cerulean. ¿Crees que ellos lo sabían? Lo dudo. Adele, al menos, era lo bastante joven como para seguir entrenando. Y eso, esperaba, la habría protegido al menos de lo peor de todo esto. Crow puede que sí, pero, bueno, para ser justos, no fue él quien nos envió a esta terrible experiencia. Supongo que no. Siempre puedes preguntarle, ofreció Guiding Light. O bien lo sabía, y tal vez queramos distanciarnos por eso, o bien no lo sabía, y podemos resolver las dudas, por así decirlo. No te equivocas, concedió Cerulean con un movimiento de cabeza, dudando otro momento antes de borrar las alertas y enviarles a ambos un mensaje breve y conciso para hacerles saber que estaba bien. Solo pasó un momento antes de que el botón de llamada apareciera y Cerulean respondiera, encontrándose con la imagen fija de Coco Adele que frunció el ceño y, con la voz ronca y seca de esa manera, de alguien que acaba de dormir, retumbó. ¿Dónde diablos has estado? Yo necesitaba algo de tiempo. ¿Por qué? Gruñó ella, ¿una mala ruptura? No. Entonces, no es una historia agradable. Amigo, ¿recuerdas cómo nos conocimos, verdad? Suspiró y, de fondo, Guiding Light escuchó el crujido de los resortes y el movimiento de las sábanas. Sí, Vel no está muerto. Voy a llevar esto afuera, todos pueden dormir un poco. Una vez que salió, Cerulean suspiró y explicó. Acepté un trabajo para Atlas, en Mountain Glen. Limpiando una celda de Whitefan. O eso me dijeron. Oh, murmuró Adele, y su voz bajó una octava cuando añadió. Oh, joder. Sí, he oído hablar de esa mierda. No has hecho nada, ¿verdad? Odio tener que preguntar así, pero joder, eso es una mierda. Lo siento, sí. No seguí con lo que querían, la interrumpió Cerulean, sonriendo levemente antes de fruncir el ceño una vez más y preguntar. ¿Sabes lo que estaban planeando? Vel es un fauno, respondió Coco con sencillez. Conozco las historias. Mierda, ¿dónde estás? En el bosque, respondió rotundamente. Salí de Mountain Glen.
Mi equipo asignado no lo hizo. Está bien, solo, fóllame. Suspiró y oyeron que una puerta se abría y se cerraba y, ahora, su voz hizo un pequeño eco. Como si estuviera en una habitación grande y vacía. En voz baja, dijo, solo vea, vale, ¿de acuerdo? Mi equipo puede reunirse contigo cuando lleguemos aquí, no estamos aceptando misiones en este momento. ¿Es seguro? Si nadie logró salir, entonces nos inventamos la historia, respondió Coco, lo cual, joder, no debería hablar así en el pergamino. Solo ven aquí, ¿de acuerdo? Lo resolveremos. No tienes que hacer eso. Me salvaste la vida, Cerulean. Te lo debo solo por eso. Gruñó brevemente. Obviamente, no puedo obligarte a que me dejes ayudarte, pero quiero hacerlo. Cerulean permaneció en silencio durante unos momentos. Sin embargo, finalmente suspiró y dijo, está bien. Debería poder llegar allí a pie en unos días. Te avisaré cuando lleguemos y podremos resolver todo esto lo mejor que podamos. Solo, intenta no estresarte, ¿de acuerdo? Aún tienes tus propios problemas. ¿Ves? Ahora suenas como mi papá, suspiró Coco. Ya estoy completamente curada y un poco más, Cerulean. No te preocupes por mí. Bien. Mira, voy a volver y a dormir un poco. También se lo diré a mi equipo. Coco dijo, cuídate, ¿de acuerdo? Lo haré, prometió, y ella terminó la llamada inmediatamente después. Dejando el pergamino a un lado, Cerulean frunció el ceño y tarareó. ¿Es una buena idea dejarla ayudar? Quizás sí, quizás no, suspiró Guiding Light. Al final, el tiempo lo dirá. Antes de que ninguno de los dos pudiera pensar más en ello, su pergamino emitió un suave chirrido y lo abrió para mostrar un nuevo mensaje de Crow. Ironwood se enojó. ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Necesitas transporte? Puedes conseguir uno. En serio, escribir la palabra uno entera es tan difícil, Guiding Light suspiró cansada. ¿Y enviar K para OK? Felicitaciones, te ahorraste presionar un solo botón. Siguió hablando un poco más, pero sobre todo para llenar el aire. Su atención se centró en su guardián, que observaba el mensaje como si fuera a saltar y morderlo. Al final, no respondió, solo cerró el pergamino y lo dejó a un lado con un suspiro. Reclinado contra el árbol, su guardián observó las estrellas mientras seguía pensando en qué hacer a continuación. XXXXXXXXXX. Crow observó el pergamino por un rato más antes de que el hombre más grande en la habitación gruñera. Y bien, ¿qué excusas tenía para ofrecer? Crow puso los ojos en blanco y guardó su pergamino, cambiándolo por su frasco y apoyándose contra el borde de una de las puertas del balcón de Ozpin. Mirando hacia la ciudad, echó una mirada deliberada y larga y suspiró, girándose para mirar hacia el otro lado de la habitación y encontrarse con los ojos de Ironwood. Y lentamente, con determinación, volvió a enroscar la tapa mientras el ceño fruncido del hombre se profundizaba cada vez más hasta convertirse en un ceño fruncido. Sin embargo, Crow solo sonrió, porque si Ironwood pensaba que era uno de sus pequeños soldados que se caería al ver una mirada agitada, entonces era un idiota más grande que... «Oh, dioses, ¿crecerán ustedes dos?», espetó finalmente Godwitch, atrayendo la mirada de Crow hacia ella, de pie detrás del hombro de Ozpin como siempre. Sacudiendo la cabeza, se giró entre cada uno de ellos y dijo, «Las misiones fallan. No hiciste que nadie regresara, así que culparlo a él sin escuchar lo que sucedió es una tontería, dada su evasividad». «Es joven», interrumpió Godwitch al general. «Teniendo en cuenta cómo actuó cuando la señorita Adele estaba en peligro. Perder a alguien puede ser una experiencia nueva», añadió Ozpin en voz baja, mirando fijamente su escritorio con una expresión casi vidriosa, como si apenas les estuviera prestando atención directa. De la misma manera, continuó, puede que simplemente se haya sentido herido y descansando. O que haya estado molesto por lo que pasó. O, con toda probabilidad, ambas cosas. Aún así, gruñó Ironwood, no informar. «Es un cazador fronterizo», gruñó Crow, «no es uno de tus soldados». Lo cual explica el fracaso, gruñó Ironwood, «cuando un hombre no sabe cómo hacer su maldito trabajo, la gente muere. Lo siento, pero entre tus botas y él, que salió caminando de Montan».
Ya basta de eso, los interrumpió Ozpin, poniéndose de pie y apoyándose en la mesa. Finalmente les prestó atención, los miró con el ceño fruncido y dijo: las luchas internas no ayudan a nadie a quien deseamos ayudar. Y lo que es más importante, ¿se ha solucionado la amenaza de Mountain Glen? Mis otros equipos sobrevivientes dicen que los terroristas fueron eliminados. Hirono Oda sintió. Se tomaron algunos prisioneros de alto rango, pero todos los demás fueron eliminados. ¿Querrás decir que le dispararon en una zanja? Cada objetivo era un objetivo militar válido en una ubicación militar y griega. He visto objetivos militares válidos, Jimmy. Crow lo interrumpió secamente, frunciendo el ceño y tomando su frasco, agitándolo entre ellos. Guárdate tu discurso para el consejo. Nosotros aguantamos tus tonterías porque... Por el bien mayor, interrumpió Godwich con sequedad. Hirono Oda ejerce el poder de Atlas y es un viejo amigo. Sí, bueno, Crow suspiró y se encogió de hombros, desplomándose contra la pared. Los viejos amigos pueden joder las cosas. Eso es todo. Cuando establezcas que alguno de los métodos de Atlas está jodido, entonces procederé a cambiarlo, gruñó Hirono Oda, lanzándole una mirada cuando Crow suspiró y levantó una mano en señal de rendición. Crow no era un genio, pero sabía cuando lo superaban en número y, por las miradas comprensivas pero reprensivas que le dirigían los otros dos, ahora era uno de esos momentos. No importaba que más de la mitad de los Wittefang estuvieran en la pelea, debido a la forma en que Atlas manejaba su mierda. Y no importaba que estuvieran exactamente en la posición para cambiarlo. En lugar de eso, preguntó: ¿cuál es entonces nuestro próximo objetivo? ¿Una cacería humana? No, Ozpin sacudió la cabeza. Lo hecho está, y tenemos peces más grandes que pescar, como dicen, que un cazador que no desempeñó el papel que le asignó el buen general. Una forma educada de decir deserción. Crow le lanzó una mirada al hombre militarista y luego preguntó: de nuevo, ¿qué sigue entonces? Encontrar a Cerulean, respondió Ozpin en voz baja, levantando una mano cuando Crow inclinó la cabeza hacia un lado confundido. No es una cacería humana, ni una búsqueda para arrestar a alguien. Ninguna de nuestras fuentes puede encontrar el origen del hombre. Todo lo que cualquiera puede encontrar es que vagaba por un pueblo y hacía un trabajo, y luego un alcalde lo recomendó para otro. El lugar donde se conocieron. ¿No es eso normal en la frontera? No lo entiendes, dijo Godwich. Este no es un caso de pocos antecedentes o nada interesante. Según todas las evidencias, él simplemente salió del bosque un día, lo suficientemente bien entrenado y capaz de matar a Green por su propia voluntad. Yo, parpadeó, pensando y jugueteando distraídamente con la tapa de su frasco. Eso es extraño. Yo simplemente supuse que estaba huyendo de algo y parecía lo suficientemente bueno en lo que hacía como para explorar. Como dijiste en ese entonces, Oz. Yo también, asintió Ozpin. Pero, con la revelación de la falta de revelaciones que lo rodean. ¿Y qué pasó con mi equipo? Y lo que Hirono Oda sospecha que ocurrió en Mountain Glen, otros, más riesgos preocupantes se revelan por sí mismos. Ozpin insistió, volviendo a sentarse y tomando la taza de café que Godwich le había pedido de una pequeña bandeja de café contra la pared junto al ascensor. Tomó un largo trago, suspiró y la dejó con un apagado clic de cerámica sobre vidrio. Si es uno de sus nuevos peones, tenemos que averiguarlo. Y si no lo es, también vale la pena averiguarlo, ya que podría ser un activo muy útil para nosotros. En cualquier caso, gruñó Hirono Oda, pasándose los dedos por el cabello y frunciendo el ceño, encontrarlo es importante. Y conseguir que se abra también lo es, se quejó Crow. O ponerlo a prueba. Poniéndolo a prueba. Simple, Jimmy. Crow se encogió de hombros. Si es uno de los suyos, si le dan la mínima oportunidad, intentará acabar conmigo. ¿Quieres jugar con tu vida? Se burló Godwich. Crow, incluso para ti, claro. No es una apuesta, porque no creo que sea uno de los suyos, la interrumpió Crow, encogiéndose de hombros y sonriendo de lado mientras bebía un largo trago de su petaca y se apartaba de la pared. Tras mirar a Ozpin, continuó. Además, soy yo el que toma riesgos, no. ¿Oh, qué? ¿Vas a poner al maldito general de Atlas en la cubierta por esto?
Crow Ironwood frunció el ceño, no eres prescindible. Ahí es donde te equivocas, hombre de hojalata. Crow le lanzó una sonrisa. Incluso si estaba equivocado, todavía se sentía bien escuchar al otro hombre decirlo. Pero, dejando eso de lado, se volvió hacia Ozpin y preguntó: «¿Eso suena bien, anciano?» «No, pero», Ozpin se encogió de hombros y frunció el ceño ligeramente. «Es tu elección, Crow. No intentaré obligarte a seguir otro camino si sientes que esto es lo mejor». Asintiendo, Crow se giró para irse, saliendo al balcón antes de que Godwitch lo llamara. «Por favor, ten cuidado, no voy a ser yo quien les diga a tus sobrinas que han perdido a otro ser querido allí». Se detuvo a considerar sus palabras por un momento, antes de asentir y subirse a la barandilla del balcón, cayendo mientras la magia en él lo inundaba y sus alas se extendían, llevándolo a hacer su maldito trabajo. XXXXXXXXX. «No puedo creer que nos hayas dejado», argumentó Weiss, sentada en su escritorio de espaldas a Blake, que descansaba con la barbilla sobre las rodillas en la litera de Jan mientras la rubia le cepillaba el pelo. Lo cual, aunque un poco invasivo, seguía siendo agradable. Relajante. En voz baja, Weiss continuó: «Pensé que ya habíamos superado esto». «Lo somos», argumentó Blake, y agregó antes de que Weiss pudiera contraatacar: «Solo necesitaba encargarme de esto yo mismo. Y no quería correr el riesgo de llevarlos a todos allí después de todo lo que pasó». «No pretendo comprender», suspiró Weiss, «ni estar de acuerdo. Pero lo hecho está. La próxima vez, gruñó Jan, nos avisarás». «Lo haré», prometió, sonriendo mientras Ruby entraba y dejaba un par de pizzas con olor fresco sobre la cama. Al ver a Weiss sacar unos platos de papel que ella, por alguna razón, tenía escondidos en un cajón, dijo: «Me alegro de que haya salido bien parado, y de que haya sabido en qué lado pararse». «¿Cerulean?» Ella asintió y Jan tarareó, retorciendo distraídamente el cabello de Blake en una trenza, mientras Ruby traía pizza para ambos. «¿Dijiste que me sonaba familiar?» «Pensé que sí, pero», suspiró y se encogió de hombros, haciendo un gesto hacia sus orejas con una mueca. Con todos los disparos y el estrés debía haber estado escuchando cosas. Nunca lo había visto antes de los muelles ese día, así que ¿por qué lo reconocería? «Está bien», suspiró Ruby, dejándose caer en la cama y suspirando cansada. «Weiss, me voy a dormir. Tienes una tarea escrita». «Duerme leer». «Después de la tarea de redacción», gritó Schne, poniéndose de pie y haciéndole señas para que bajara de la litera. «Vamos, ahora. Y ni se te ocurra intentar mirarme con esos ojos tristes. No funcionarán». Bueno», se quejó Ruby. «Pásalo». Blake solo sonrió y se relajó mientras Jan le arreglaba el cabello, suspirando y dejando de lado los pensamientos más preocupantes que rondaban su mente. Podían esperar hasta más tarde. XXXXXXXXXX. Nox Lux. Sí, la cosa estuvo en llamas en el lado de FF durante unos minutos, jajaja. Navegación MM. Las órdenes de River son operaciones estándar. Como Atlas tiene el código militar más parecido al de la vida real, al igual que Ruby, me baso en cómo se manejan estas cosas en la vida real, y los civiles a menudo son solo colaterales, o directamente no se los reconoce como civiles en absoluto. En cuanto al festival, es pronto. After the Breach es un reloj narrativo que cuenta los días que faltan para que llegue, jajaja. Roan Voss. Jaja, infórmale a tu jefe. No, solo se ha zambullido. Lo cual es justo, sinceramente. Señor del tentáculo. El final se sintió apresurado porque lo fue. Después de todo el acoso por los soldados de Atlas y el arco en general, pensaba cortarlo o cortar la historia. Laurel votó por esa opción. Fantasma. Ella pudo ver una parte, pero solo una parte. Lea.